Queridos hermanos, en esta mañana estamos nuevamente en contacto para estudiar la palabra de Dios. Como cristianos siempre nuestra fe está basada en la palabra de Dios. Y vamos a ver que es una de las armaduras que Pablo dice que debe tener el cristiano. Ustedes recuerdan que habíamos leído los primeros capítulos de Efesios, la carta que Pablo escribe a la iglesia, donde nos describe qué es la iglesia cristiana, que somos nosotros, los miembros. El edificio es el templo, pero los miembros somos la iglesia. Y en la segunda parte del capítulo 4 en adelante, hablaba de cómo es el comportamiento de cada cristiano, la conducta del cristiano. Y también nos habló de las nuevas relaciones que establece Cristo en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y entre la familia, entre padres e hijos, esposos, empleadores y empleados. Vimos que en la iglesia todos somos uno. Y una vez que comprendemos eso, la unidad en la diversidad, una vez que comprendemos qué es lo que espera Dios de cada uno de nosotros como parte de la iglesia de Cristo, Pablo dice, todo eso es para enfrentar la lucha que tenemos con el enemigo nuestro, que es el diablo. Y para eso nos provee de la armadura. Una armadura que dijimos que está compuesta por 6 elementos. Y Pablo toma como ejemplo al soldado romano, que era un soldado del cuerpo exitoso del ejército romano que conquistó a todo el mundo conocido. Y estos soldados estaban bien equipados. Y vimos 3 partes básicas del equipamiento del soldado. Primero, decíamos que toda su armadura, toda su vestidura estaba ceñida con el cinto de la fe. Y dijimos que la fe no es el conjunto de preceptos, de creencias, sino que es la fe que depositamos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Después hablamos de la coraza que cubría el torso del soldado y que era la coraza de justicia. Y finalmente hablamos también de la tercera parte de la armadura. Pero hoy vamos a hablar no de las 3 primeras partes, sino de las otras 3 que encontramos en los versículos 16 y 17 del capítulo 6 de Efesios. Habíamos visto el cinto, la coraza y el calzado del Evangelio. Y ahora vamos a ver el escudo, el casco y la espada. Estas son armas que tomaba el soldado para defenderse y atacar en la batalla. Por eso son armas imprescindibles que tenemos que tener en el momento de la batalla. Dijimos que tenemos que tenerlas siempre presentes, día y noche, para estar protegidos de la lucha que tenemos contra nuestro enemigo, el diablo. Y acuérdense que Pablo está hablando a los cristianos, así que siempre me gusta hacer esta aclaración, como lo he hecho varias veces, que aquellos que no conocen a Jesucristo como Señor y Salvador no pueden ponerse la armadura, porque esto es para los cristianos, y cristiano es aquel que ha recibido a Jesucristo como su Salvador, que ha nacido de nuevo, que ha recibido la salvación que viene solo al creer en Jesucristo y ha sido limpiado de sus pecados por la sangre de Cristo. Así que hecha esta salvedad, vamos a leer capítulo 6, versículos 16 y 17. Sobre todo, dice Pablo, no es porque sea lo más importante, sino que es fundamental para la lucha. Tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Empieza con el verbo tomar. Quiere decir que habla de acción. Nosotros al entrar en la acción tenemos que ponernos tener la espada, tener el casco y tener en la mano el escudo de la fe. Y vamos a hablar primero del escudo de la fe. Los romanos usaban 2 tipos de escudo.
un escudo oblongo, un chiquito, que tenía una empuñadura atrás del escudo, que se usaba para la lucha cuerpo a cuerpo. Pero Pablo no se refiere a ese escudo, se refiere al scutum en latín, el escudo que cubría todo el cuerpo, un escudo que tenía aproximadamente 80 centímetros de ancho por 1,20 de alto. Y cuando los soldados romanos se enfrentaban a los enemigos, se ponía un frente de portadores del escudo y llegaban a tener hasta 2 kilómetros de frente. Y los costados, los laterales, también se cubrían con ese escudo de la fe. Y ese escudo les permitía ser como una máquina imparable, porque todos los ataques que venían del enemigo eran parados por ese escudo. Y ese escudo estaba hecho de madera, pero con una recubierta exterior de cuero en el frente, de cuero grueso, con el objetivo de parar las flechas encendidas, porque los enemigos muchas veces utilizaban flechas que en sus puntas tenían envuelta una tela importante y que mojaban en brea, en alquitrán, y las encendían. Entonces esas flechas al que le atacaban no solo lastimaban, sino le quemaban y no se la podían sacar. Por eso el escudo era de cuero, para que las flechas se clavaran allí en el escudo y fueran apagadas. Y usted dice, ¿por qué Pablo habla de esto? Porque hay muchos dardos de fuego con los que el diablo nos ataca. Yo, por ejemplo, anoté acá las acusaciones. ¿Cómo vas a hablar si vos sos tal cosa? ¿Cómo Dios te va a perdonar si vos hiciste tal otra cosa? También hablaba de la desobediencia, la rebelión, la lujuria, el miedo. El escudo apaga toda la ofensiva de Satanás, porque dice que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dios es nuestro escudo. Dice Proverbios 35 que Dios es nuestro escudo, con el cual Él nos defiende. También a Abraham en Génesis 15:1 le dice que no temas, que le iba a dar el hijo que le había prometido, porque Él era su escudo. Y yo te pregunto, ¿Dios es tu escudo? ¿Te sentís protegido o ante todo esto que está pasando estás con temor? Yo veo el desastre que hicieron con la corrupción en las vacunas, la gente desesperada por ponerse las vacunas. Uno de esos que yo conozco me decía, me puse la vacuna, por fin estoy tranquilo. Están desesperados, yo no tengo ninguna desesperación, ni me molesta el tema, pero están desesperados, ¿por qué? Porque no tienen el escudo de la fe depositada en buen lugar. Porque la fe se puede tener en cualquier cosa. Yo tengo la fe común. Si subo un transporte público, tengo fe de que ese transporte me va a llevar a destino. Si subo un avión, ¿qué le voy a contar? ¿No? Hay gente que ni quiere ir en avión. Una vez estuve en Europa con un señor, habíamos ido a Alemania, y llegamos al aeropuerto de Madrid cuando volvíamos de Alemania, y me dice este hombre, ¿no te has dado cuenta tú de qué me tenía que dar cuenta? Y que el avión intentó aterrizar varias veces y no podía llegar a buscar un buen punto de aterrizaje. Estaba blanco, lo miré y le parecía un papel secante, estaba blanco, porque estaba aterrado, le tenía un miedo bárbaro. Y después me invitó a ir a su ciudad, que era Zaragoza, que queda unos cuantos cientos de kilómetros de Madrid. Y dice, no hijo, acá no vamos en avión, tengo mi auto acá en la playa, vamos en auto. Siendo que el auto es mucho más peligroso que el avión, ¿no? Pero cuando subimos a un avión tenemos fe y no tenemos ningún temor que vamos a poder llegar a destino. Pero esta no es esa fe común. La fe es la fe que salva, la fe puesta en Jesucristo. Es la fe que le toma a Dios su palabra, no que cree en Dios. El diablo también cree y tiembla, pero no cambia de su actitud. En cambio, aquel que le cree a Dios, cree que Él mandó a Jesucristo a morir en la cruz
para que nosotros tengamos la salvación. Después vamos a hablar de la salvación. Y es la fe que se toma de todo el poder de Dios. Por eso Pablo en el capítulo 1 había hablado, para que conozcan el poder de Dios que resucitó a Cristo de los muertos. Y 1 Juan 5, versículos 4 y 5 dice que la victoria que vence al mundo, que la victoria que vence a Satanás, es nuestra fe en Jesucristo. La siguiente armadura que nos describe el versículo 17 es el casco, el yelmo. El yelmo lo asimila a la salvación del cristiano. Está hecho de un metal duro, de bronce o hierro trabajado a martillo, y dentro el yelmo está forrado con fieltro para que no lastime la cabeza del soldado. Es un elemento hermoso. Vieron que algunos en las películas los vemos, están dibujados con plumas rojas arriba, en la cresta. Tenía a veces una visera que protegía la cara y orejeras también que protegían sus costados, para que los órganos vitales estuvieran a salvo con ese yelmo. Y era muy fuerte, pero era liviano y era llevadero. Pero no obstante eso, se lo ponían en el momento de la batalla o en el momento de un desfile, pero no lo usaban permanentemente. Los yelmos eran decorados y eran la esperanza de la salvación, según Pablo. ¿Y qué es la salvación? La salvación es la seguridad presente, futura y también eterna. Fíjense ustedes que el poder de la salvación es lo que nos defiende del enemigo. Saber que no estamos en manos del enemigo. Y la salvación que no se pierde. Porque hay personas que creen que la salvación puede perderse. Yo me recibí a Cristo, es mi Salvador, pero me tengo que cuidar porque me puedo ir al infierno. No, hermano, Jesús dijo, nadie las arrebatará de mi mano. De los que me diste no perdí ninguno, porque nadie puede sacarnos de la mano de Dios. Es un hecho que es irreversible. Somos salvos por la sangre que Cristo derramó al morir en la cruz por nosotros. Y hay tres tipos de salvación, o tres partes de la salvación, tres tiempos de la salvación. El primero es la salvación que hemos recibido de la consecuencia que nos traería el pecado a nosotros. Es la salvación que recibimos al tener a Jesucristo como nuestro Salvador y dejar que el Espíritu Santo habite dentro nuestro. La segunda salvación es la que se produce, lo que llamábamos santidad práctica, se produce durante el resto de nuestra vida. Desde el momento que éramos un pecador perdido y nos transformamos en un pecador salvado, hasta que lleguemos a la presencia de Dios. Por eso santo no es el que está en una hornilla, el que está en un ábside, en un templo. Santo es aquel que es apartado del mundo, que empieza el camino nuevo con Jesús, que empieza una vida nueva con Jesús, pero cada día tiene que ser mejor que el anterior. Es un camino de santidad. Nos salvó del poder del pecado. Porque hay gente que dice, quiero dejar de fumar, pero no puedo, porque no tiene poder sobre el pecado. Pero Cristo es el que te da el poder del pecado. Por eso, el que recibe a Cristo no necesita que nadie le diga nada, solo deja el pecado, solo deja el cigarrillo, solo deja el vicio, solo deja aquello que le podía hacer daño. Y la tercera salvación es la salvación futura, la que nos habla del futuro de nuestra vida. Es el lugar de la glorificación. Sabemos, y multitud de pasajes lo dicen, que la glorificación es lo que espera a los hijos de Dios. Acuérdense, hermanos, fíjense, acuérdense del corredor de la maratón. Nosotros tenemos todos los años una maratón, por lo menos, después tenemos otras también, que es de 42 kilómetros, ¿verdad? Bueno, el objetivo de cada corredor es llegar a la meta. Uno solo gana, pero lo que persiguen toda esa multitud, miles de personas que corren porque quieren llegar a la meta. Bueno, así es la salvación nuestra, hermanos. Comenzamos el camino con Cristo, pero seguimos siempre en el derrotero de llegar a la meta, porque la salvación tiene también un proceso de santificación. Y la última de las armas mencionadas aquí, después va a continuar
redondeando el tema de la defensa del cristiano con la oración. Pero la última que leímos hoy, la sexta, es la armadura del Espíritu. ¿Y qué es? La espada de la palabra de Dios. Es la única parte de la armadura que sirve para atacar. Todas las demás son defensivas. Se ponen en el momento del combate, tienen su lugar imprescindible, pero la armadura del ataque, que sirve para defenderse y para atacar, es la espada que está simulando acá, asemejándose significando a la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Jesús dijo que el Espíritu Santo pondría en nuestra boca la palabra. Él nos dirá todas las cosas. De hace poquito leímos en las meditaciones que yo le mando sobre Juan, que el Señor Jesucristo, antes de partir, reunió a sus discípulos y les dijo: les conviene que yo me vaya, porque vendrá el Consolador, el Espíritu de toda verdad, que les va a guiar a toda verdad y que también les dirá todas las cosas, les enseñará todas las cosas y pondrá la palabra en su boca. ¿Se dan cuenta de esto? Por eso es tan importante la palabra de Dios, que es la Biblia. La palabra escrita, inspirada por el Espíritu Santo. Como dice 1 de Pedro capítulo 1, versículos 19, 20 y 21, que es la palabra que quiebra las defensas que el enemigo pueda hacer contra nuestro ataque. Es lo que penetra, como dice Hebreos 4:12, es más cortante que toda espada de dos filos. Y esta espada del Espíritu, que es la palabra, nos la da Dios. Por eso dice Pedro que los hombres escribieron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. No es de factura humana, sino que es obra del Espíritu Santo en las personas que lo escribieron. Fueron hombres, pero fueron escritas con la inspiración del Espíritu Santo. Y ahí tienes que leerla. Aquellos que son escépticos es porque no la han leído, no la han estudiado, no la han buscado con ahínco, encontrando la verdad. Pero la palabra es indudable. Todos la han perseguido, pero nadie pudo con ella. Es la palabra que para cada ocasión Dios nos da. Para cada ocasión que se nos presente, tenemos la respuesta. Porque el Espíritu Santo es la que la guió. Acuérdense de Lutero. Martín Lutero hace poco se cumplió 500 años. Era un monje, pero dijo: basta, la palabra es la autoridad, no la iglesia. La palabra, y dice, la del descubrimiento fue en Habacuc: el justo por su fe vivirá. No vivimos porque hacemos méritos, no vivimos porque vayamos caminando a un santuario, no vivimos porque fuimos a un lugar donde dicen que apareció alguna cosa anormal, algún personaje, alguna mujer. No, hermano, vivimos porque Cristo murió por nosotros y nos alimentamos de la palabra de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Habíamos visto capítulo 2, versículo 8. Por eso, hermanos queridos, tenemos que ponernos toda la armadura de Dios: el cinto, la coraza, el calzado del Evangelio, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu. Y les dejo la experiencia de un cristiano, un misionero cristiano, que estaba contemplando su jardín. Y dice que estaba lleno de flores el jardín. Pero había una flor en especial que a todo el mundo atraía. Y vino una mariposa y se posó sobre la flor. Parecía que estaba extasiada con la belleza de aquella flor. Pero volvió a salir y salió igual que como entró. Al tiempo vino un chico que le interesaba mucho la botánica y vio de todo el jardín aquella flor especial que tenía esa belleza única, ese perfume exquisito. Y dijo: voy a investigar, no la conozco esta flor. Fue a buscar en internet, buscó en el celular ahí en internet y encontró qué flor era. Y se acercó a la flor, le sacó una foto con el celular y se la guardó muy dentro de sí. Voy a seguir investigándola, dice, porque realmente es una exquisitez. Y el misionero estaba mirando estas dos actitudes, pero cuando estaba pensando y analizando qué había hecho la mariposa, qué había hecho este chico que le gustaba la botánica,
dice que de pronto vino un insecto chiquito, una abeja. ¿Y qué pasó? Dice que la abeja vio la flor y también fue atraída, y dice que no se quedó solo en los pétalos, entró hasta lo profundo de la flor, y cuando estuvo allí un buen tiempo, salió más gordita. Y entonces dijo, esta abeja entró vacía y salió llena. Dijo, esto es lo que pasa con la palabra de Dios. Algunos la admiran por su belleza. Algunos hasta la tienen bajo el brazo, también la llevan para un lado, para otro. Una vez una persona me dijo, yo tengo en mi mesa de luz una Biblia. ¿Qué hacemos cuando la tenga en la mesa de luz? Acá la tenés que tener. Otros, dice, la investigan históricamente. Me acuerdo de Enrique Babrinec que decía que él leía la Biblia porque le interesaba la historia, y la Biblia tiene mucha historia, y que era realmente un libro interesantísimo. Pero un día don Enrique Babrinec se encontró con Jesús. Y el día que se encontró con Jesús, la Biblia le alimentó para toda la eternidad. Ahora está disfrutando de la presencia del Señor. Y la abeja dice, somos los cristianos que amamos la palabra de Dios y la valoramos. Entramos a ella sin ningún alimento porque venimos de afuera. Pero una vez que la conocemos, la estudiamos y la vivimos y la ponemos en práctica, alimenta nuestra vida y nos hincha, nos llena bien, en el buen sentido, de todo lo que Dios tiene para nosotros. Porque cosas que tu ojo no vio ni tu oído oyó son las que Dios tiene preparado para los que le amamos. Mi deseo es que amen la palabra de Dios, pero sobre todo que se pongan toda la armadura de la fe. Porque ustedes y yo vamos a tener lucha, tenemos lucha contra el enemigo, y somos los que tenemos la armadura que Dios nos da. Dios les bendiga, hermanos. Les recuerdo que esta tarde tenemos la escuela dominical, después les vamos a informar el horario por las distintas edades. Ella va a estar comunicándose con todos los chicos. Y también a la noche la reunión presencial. Ya tenemos al pastor Ricardo con nosotros, vino con energías reforzadas, con la peperina que yo dije que hay en Córdoba, todas las cosas lindas que hay allá. Vino con un corazón muy henchido de toda la belleza que Dios le permitió ver. Así que vengan, disfruten, y lo van a encontrar al pastor Ricardo también. Dios les bendiga, hermanos.